deportadas juntas. Y por esa razón es que la gente está muy asustada en Estados Unidos, sobre todo las comunidades latinas, o por lo menos aquí en el 301-764-4108 nos escriben varios oyentes desde los Estados Unidos que tienen temor de cuando eso suceda, cómo va a suceder o ellos qué pueden hacer. Y por eso hemos querido llamar a Ángel Leal, que es abogado experto en migración en Estados Unidos. Abogado Leal, bienvenido a Blue Radio, gracias por atendernos. Cómo no, encantado de saludarle, Camila, un placer. Abogado, una familia que está en esta situación de migración irregular en los Estados Unidos sabe que ganó Donald Trump, que ganó con esta promesa de hacer deportaciones masivas y que no va a haber, como se dice en Colombia, tutía que valga. ¿Qué debe hacer? Porque la gente pues tiene mucho temor. Entonces es mejor que se vayan preparando para ver cómo pueden arreglar su situación. ¿Cuál sería la respuesta? Efectivamente, eso mismo, que se vayan preparando, que sean proactivos, que entiendan bien su condición inmigratoria. No todas las condiciones inmigratorias son iguales. No es el mismo caso quien haya entrado por frontera, quien haya entrado legalmente, quien tenga más o menos de 2 años en el país, quien tenga o no antecedentes penales. Entonces es importante entender la condición inmigratoria. Tienes carta de deportación, tienes derecho a corte, estás sujeto a deportación expedita. Entonces establecer un plan en base a esa condición inmigratoria. Claro, pero por ejemplo, mire, hay gente que incluso le da temor ir al médico porque algo le sucede y dice, ahora que van a hacer deportaciones masivas, si yo voy al médico, ahí de pronto me pueden encontrar, pueden saber mi nombre, etcétera, etcétera, y proceder a que se dé información sobre mí para que se dé la deportación. Y así otras cosas, pero una tan grave como ir a servicios de salud. En esos sitios, por ejemplo, pueden terminar dando información a las autoridades migratorias para deportar a estas personas o no. O qué es lo que ellos deben saber para, pues mientras organizan su situación migratoria, cómo pues pueden seguir operando su vida como la han venido haciendo hasta el momento. Sí, no, pueden ir a los centros de salud, no corren ningún peligro. Esos son lugares sensibles, escuelas, centros de cuidado de médico, centros de alabanzas, iglesias, etcétera, donde ICE no hace operativos, a no ser que sea un fugitivo, que estén buscando, que tengan conocimiento que puede estar en un lugar sensible, pero la realidad es que para la persona normal, incluso el indocumentado, no tiene que temer ir a estos centros sensibles, así que pueden ir tranquilamente. Algunos estados han aprobado leyes donde se le tiene que rendir información a los distintos estados del costo de la atención médica que reciben. Por ejemplo, en el estado de Texas aprobaron una ley así, pero en realidad no debe de ser un desaliente para que las personas vayan a buscar su atención médica, no corren peligro de ningún tipo en ese tipo de situaciones. Abogado Leal, el señor Homan también habló, dijo, no vamos a hacer campos de concentración y tampoco vamos a hablar de redadas, pero sí mencionó el tema de operativos en lugares de trabajo. ¿Esto cómo funcionaría? Eso, hola Jennifer, eso sí puede suceder y las personas tienen que tener cuidado. De hecho, pueden ir con órdenes de arresto o de captura. Y entonces hay que fijarse que esa orden haya sido orden de cateo, tiene que ser firmada por un magistrado, pero sí, entendemos que van a haber redadas en sitios de empleo. No descartaría que hayan visitas de hogar también, sobre todo aquellos extranjeros que han identificado como casos prioritarios. Importante entender sus derechos, mantener calma, no piden hablar con su abogado, no tienen que abrir la puerta, no sé que tenga una orden firmada por un magistrado. Si no hablan su idioma, dígale que necesitas que le hablen español, etcétera. Entonces tienen derechos, o deben invocar y sobre todo mantener la calma. Abogado, muchos migrantes, especialmente latinoamericanos, intentan quedarse en los Estados Unidos, hablo de migrantes indocumentados, a través de la figura del asilo político. ¿Cuál es la recomendación que usted podría darle a estas personas, teniendo en cuenta que incluso hay oficinas de abogados que se aprovechan de esas situaciones y ofrecen esos servicios para tramitar el asilo a estos migrantes? Bueno, mire, el que tenga asilo pendiente tiene un proceso andando, no tiene carta de deportación y por ende tiene que esperar el momento de su entrevista o el que se escuche el caso a nivel de Corte de Inmigración. Hay ciertos requisitos para calificar para asilo, no voy a profundizar mucho, pero lo más importante es que se haya solicitado el beneficio antes del año, que no sea una persona descalificada por antecedentes penales o por reasentamiento en un tercer país y sobre todo que el asilo no se haya presentado con el propósito
de permanecer en el país nada más, que verdaderamente se presentó al asilo porque teme persecución en el país de origen por motivos de refugio. Entonces, esos casos que están pendientes, que son asilos genuinamente presentados por temor a persecución, no deben de correr ningún problema. Lo que se hayan presentado frívolamente con la intención de permanecer en el país es lo que corriera más peligro. Abogado Leal, le quiero hablar no sobre las personas, sino sobre las empresas, tanto las empresas americanas como las empresas fundadas por o que son abiertas por inmigrantes en los Estados Unidos. Esas empresas, ¿cómo pueden proteger a sus empleados o en este momento qué tipo de acciones pueden adelantar para protegerlos? Ellas, este tipo de empresas, digamos, no las grandes empresas, porque pues uno supone que tienen un departamento jurídico que organiza todo esto, pero las pequeñas empresas, pequeñas o medianas empresas, ¿qué pueden hacer con miras a esta deportación masiva para proteger a sus empleados? Bueno, sinceramente, lo mejor que pudieran hacer es, si llegan a tener un departamento de recursos humanos, es asegurarse que la documentación del empleado esté en orden. Es un formulario I-9 que llamamos acá en Estados Unidos, que se establece la identidad de la persona y la posibilidad de poder trabajar. Este proceso no debe de ser discriminatorio, pero a la vez es una forma de que la empresa cumple con la ley federal de no emplear a alguien que no tenga la posibilidad de ser empleado en los Estados Unidos. Entonces, creo que lo que deberían hacer las empresas ahora es asegurarse en su departamento de recursos humanos que toda la documentación referente a sus empleados estén en orden para que no les acusen de alguna violación laboral de contratar personas indebidamente que no están autorizadas para trabajar en el país. Cuando estábamos saludándolo, abogado Leal, estábamos hablando de unas declaraciones del señor Homan, que va a ser pues como el zar migratorio en Estados Unidos, o más bien diríamos antimigración en Estados Unidos, y hablábamos de una entrevista que le dio a este programa 60 Minutes, en donde mencionaba que se va a deportar a la familia completa a pesar de que los niños, por ejemplo, sean ciudadanos americanos. ¿Qué sucede allá en ese país? Y es que muchos padres pues tienen su situación migratoria no solucionada, es decir, están irregularmente, pero sus hijos nacieron allí y ellos sí tienen pasaporte norteamericano. Jurídicamente en Estados Unidos es posible que se vaya a hacer una deportación e inmediatamente también se mande al niño y a todos, así los niños sean ciudadanos norteamericanos. No, los ciudadanos americanos no son deportables. De hecho, Inmigración y Control de Aduanas tiene protecciones para asegurarse de que no esté bajo detención un ciudadano o una ciudadana americana, porque no son deportables. Eso yo creo que va a ser gran parte de la crisis humanitaria que vamos a ver ahora. Al querer deportar a indocumentados o personas con deportación, porque ni siquiera es indocumentado, es personas que tengan una orden final de deportación, bien sea por una corte de inmigración o una deportación expedita que la ley permite bajo ciertas circunstancias, pero al final de cuentas, quien vayan a deportar tiene que tener una orden de deportación. Quien no tenga orden de deportación no está sujeto a una deportación. Puede ser que lo detengan pendiente un proceso de deportación, pero no están sujetos a deportación. Indiscutiblemente no pueden deportar a hijos americanos o cualquier persona que tenga ciudadanía americana por naturalización o nacimiento. Tampoco pueden deportar a un residente permanente, a no ser que ese residente permanente haya pasado por un proceso de corte de inmigración, donde un juez de inmigración haya determinado que es deportable generalmente por algún antecedente penal. Entonces, hay procesos, no es tan fácil lo que ellos aspiran a hacer. Dividir las familias es posible, no deportar a los hijos ciudadanos americanos, pero entonces pone la familia en la disyuntiva donde posiblemente los padres estén indocumentados, hijos menores de edad ciudadanos americanos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Tienen guardián acá en Estados Unidos en caso que los padres sean deportados? ¿Acompañarían a los padres para no quedarse sin guardián o tutor? Esas son las preguntas que se van a hacer. No es que lo pueda deportar, pero sí puede dividir estas familias. Son 10 millones o 11 millones, si no me equivoco, como lo ha dicho Donald Trump, o lo dijo en su campaña, de personas irregulares en Estados Unidos, que han migrado irregularmente y que no tienen sus papeles, es decir, que no tienen una residencia legal en ese país, y que son esos 10 millones los que se intentan deportar. De esos 10 millones hay mucha gente que lleva 11 años, 10 años, 15 años en ese país y que sí, no es una persona con los papeles legales, pero lleva 15 años viviendo allá, su vida está allá. Usted dice, solo se puede deportar a una persona después de un proceso, pero una persona que ha vivido 15 años en Estados Unidos, 10 años, puede ser sujeta a ese proceso de deportación y que la terminen enviando a su país después de haber hecho una vida durante tanto tiempo allá.
Es posible, pero recordemos que, por ejemplo, en estos momentos hay más de 3 millones de casos pendientes a nivel de Corte de Inmigración nada más. Hay, quiero decir, unos cuantos millones de casos de asilo pendientes con el Servicio de Inmigración. O sea, tienen el derecho de pasar por su proceso de deportación. Las únicas personas que corren peligro inminente son aquellas personas que ya tienen esa orden de deportación por parte de un juez de inmigración o por parte de aduanas y protección fronteriza, aquellas personas que tengan menos de 2 años en el país y aquellas personas indocumentadas quien haya cometido delitos mayores para efectos inmigratorios que le pueden firmar una carta de deportación expedita. También corren peligro los que hayan sido deportados en algún momento determinado y vuelven a entrar ilegalmente al país porque simplemente le van a reanudar esa orden de deportación bajo la cual fueron deportados y los pueden deportar de nuevo. Por eso es importante entender la condición inmigratoria, pero no todos estos indocumentados tienen órdenes de deportación. Es más, la mayoría no tienen órdenes de deportación, la mayoría tienen derecho de comparecer ante un juez de inmigración y por lo tanto es cuestión de prepararse para ese posible proceso donde le van a dar un aviso de comparecencia ante un juez de inmigración alegando los motivos por el cual consideran que la persona es deportable del país. Así que en realidad no es tan fácil efectuar el plan de deportación masiva que ellos pretenden hacer. Abogado Leal, durante el primer mandato de Donald Trump, el Congreso y los jueces fueron los dolores de cabeza para las políticas migratorias del mandatario, lo que quería hacer con estas órdenes ejecutivas. En esta ocasión, en el mandato 2.0 que comienza en enero, pues Donald Trump es el presidente y también tiene mayorías en el Congreso. ¿Cuál va a ser el papel de la rama judicial? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que estos vetos van a lograr truncar un poco estas políticas más radicales que quiere imponer el presidente electo? Es posible y de eso va a depender la comunidad inmigratoria, de la independencia de poderes, de la separación de poderes entre la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama jurídica. No ha habido un cambio drástico en la ley de inmigración desde el año 97. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho con inmigración ha sido a través de orden ejecutiva, regulaciones. De hecho, hay muchos litigios referentes a estos distintos programas de parol que hemos estado viendo, que son libertades condicionales, y al final de cuentas, a raíz de que tomen estas medidas ejecutivas, que es lo que van a hacer, estas medidas se retan a nivel de Corte Federal referente a su legalidad, como cuando vimos la prohibición de personas que venían de países mayoritariamente musulmanes, cuando veíamos las restricciones de pedir asilo por haber transitado por un tercer país, cuando vimos la declaración de autosuficiencia que le exigían a los inmigrantes para obtener la residencia, en fin, cada vez que tomaban alguna medida de esta para restringir la inmigración o iniciar procesos de deportación, siempre se puede retar a nivel de Corte Federal y ya depende del criterio de la Corte. Si están excediendo la autoridad que tienen bajo el Código de Inmigración y Nacionalidad o ley federal. Abogado, me pide un oyente que le pregunte lo siguiente, porque además es un oyente que está allá en los Estados Unidos y me dice si usted cree que la policía local va a empezar a ir detrás de las personas indocumentadas. ¿Eso puede suceder? ¿Eso jurídicamente la policía lo puede hacer o eso no puede pasar? Puede pasar, pero depende del sitio donde se encuentre la persona. Algunos estados, algunas localidades han firmado acuerdos de colaboración con ICE, con Inmigración y Control de Aduanas, bajo la sección 287G, donde básicamente apoderan a la policía estatal y local para rendir funciones inmigratorias y preguntar sobre el estatus migratorio y pasar a esta persona a la custodia de Inmigración y Control de Aduanas. Pero esto no existe en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, el mismo estado de Rhode Island acaba de anunciar de que no van a firmar este acuerdo de colaboración y que ellos van a seguir colaborando con la comunidad de inmigrantes, entre otras cosas, porque consideran que son aliados en la lucha contra el crimen y la violencia. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, puede que exista este acuerdo de colaboración, puede que no, y es importante que las personas sepan en su jurisdicción si existe este tipo de acuerdo de colaboración. Abogado Ángel Leal, mil gracias por sus respuestas, por darnos luces en torno a este tema. Creo que hay muchas preguntas de varios latinoamericanos, muchos de ellos colombianos, que están en territorio norteamericano sin tener su situación regularizada. Muchos oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo dicen que no, que eso es solo el Tren de Aragua los que van a sacar. Y no, hay muchos migrantes como usted o como yo que están allá en Estados Unidos y que en este momento están muertos del susto por esta situación. Abogado, mil gracias por estar con nosotros.